y nuestro Redentor. Amén. ¿Qué es lo que necesita la Iglesia de Cristo más que nada en el mundo? ¿Qué es lo que de verdad va a determinar si una iglesia lleva a cabo la voluntad de Dios o no? ¿Qué es lo más importante para una iglesia? Si viniera Dios hoy a nosotros y nos dijera, pide lo que quieras y yo te lo daré, como le dijo a Salomón, ¿qué pediríamos? ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Qué es lo más importante para nuestra vida como iglesia y para nuestra vida como individuos? Quizá alguien diría, bueno, lo que necesitamos es más gente, que se llenen los bancos, que haya más gente, tenemos que conseguir más gente porque cuanto más seamos, más podremos hacer para el Señor. Y por supuesto que queremos los bancos llenos, pero hay muchas iglesias que tienen hoy los bancos llenos y están muy lejos de Dios. Quizá eso no es lo que necesitamos más que nada. Otros dirían, más jóvenes es lo que necesitamos. Otros dirían, quizá, necesitamos más influencia en el mundo. Tenemos que tener más influencia, tenemos que manejar más las redes sociales, y no hay nada malo en utilizar las redes sociales y los medios que Él nos da para anunciar el Evangelio. Algunos dirían, hay que escribir en los periódicos, o hay que conseguir puestos de autoridad en la sociedad, o hay que meterse en la política, y así vamos a poder cambiar el mundo. Así vamos a poder hacer más cosas para el Señor. Pero tampoco creo, y tampoco dice la palabra de Dios, que esa sea lo que más necesita la Iglesia de Cristo. Algunos dirán, lo que más necesita, lo más importante es que hayan más obreros, más pastores. No lo dijo Cristo, la mies es mucha, más los obreros pocos. Lo que hace falta es que haya más pastores. Eso es lo más necesario. Pero ¿sabéis qué? Dios ha obrado en el pasado con poca gente. Pablo y Bernabé fueron ellos dos solos y cambiaron el mundo. Pablo luego y Silas, 2 personas solos, quizá un grupo de 5 pastores, 5 misioneros, y el Señor hizo grandes cosas a través de pocos obreros. Es más, muchas veces, y esta semana escuchaba justo al pastor John MacArthur en cuanto a esto, quizás hace falta menos pastores, pero pastores que realmente se ciñan a este libro y nada más. Porque los que no se ciñen en realidad hacen más daño que el bien que pueden estar haciendo. ¿Qué es lo que necesita más la Iglesia de Cristo? Algunos dirían más actividades, más métodos de evangelismo, eso es lo que hace falta. Tenemos que llenar la semana de actividades en la Iglesia, tenemos que tener un nuevo método para traer gente, para evangelizar, para tal. Eso cambiará las cosas, dicen muchos. No creo. Otros dirán más recursos. Si tuviéramos más dinero entrando, se podrían hacer más cosas, se podría conseguir mucho más para la obra de Dios, pero tampoco es lo más necesario. En el Nuevo Testamento no tenían prácticamente nada esas iglesias, y eran iglesias que estaban influenciando al mundo, iglesias que estaban haciendo la voluntad de Dios, iglesias que estaban luchando por Cristo. ¿Qué es lo que más necesita la Iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que más necesitamos tú y yo como individuos? Pues este texto nos lo dice. Lo que más necesitamos es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo es lo que recibió el rey Saúl tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11. Ya lo vimos la semana pasada en el capítulo 10. Dios le llena del Espíritu y de poder para profetizar, para proclamar la palabra. Para eso le llena. Y aquí le llena para vencer al enemigo. No le llena para hacer grandes señales, ni milagros, ni sanaciones, ni cosas extrañas, ni espectáculos, sino el Espíritu Santo le llena para proclamar la palabra, eso es lo que significa profetizar, y para vencer al enemigo ahora en el capítulo 11. Y eso es lo que es completamente necesario en la vida de cada cristiano, el poder del Espíritu Santo. Más gente en la iglesia, más jóvenes, más influencia, más pastores, más actividades o métodos, más recursos, eso lo dará Dios a su manera, a su medida y a su tiempo. Pero lo que necesitamos desesperadamente, tú y yo, y nosotros como iglesia, es el poder del Espíritu Santo. Una vez alguien le dijo a una persona que aprecio mucho y que una persona muy sabia, alguien le dijo estas palabras, le dijo, mira, una iglesia sin jóvenes es una iglesia muerta. Y este hombre sabio le dijo, ¿sabes qué? Una iglesia sin el Espíritu Santo, esa sí que es una iglesia muerta. La semana pasada y la anterior hemos estado viendo este rey
el rey Saúl, que Dios estaba levantando. En primer lugar, el pueblo había desechado a Dios como su único rey. Habían dicho, no queremos a Dios como nuestro único rey, queremos ser como el mundo, queremos un rey humano, un rey como nosotros, queremos un rey como el mundo. Aunque Dios decía, yo seré vuestro único rey, ellos dijeron, no, desechamos a Dios como nuestro único rey, queremos un rey humano. Y Dios dijo, os daré lo que habéis pedido. Y pensaríamos que Dios elegiría al más apto de todo Israel, pero justo lo contrario. Dios elige a Saúl, alguien de una tribu y de una ciudad malvada, alguien que pensaríamos, este es el menos indicado. Pero Dios elige a lo débil y a lo necio, ¿y qué hace? Dios le cambia el corazón, Dios lo hace apto, Dios le llena de su espíritu. Ya el libro de Samuel comenzaba hablando de esto, de que vendría un rey, y que ese rey, como vamos a ver hoy, Dios le daría su poder. Si vais conmigo a 1 de Samuel 2, ¿os acordáis del inicio del libro? Samuel, ese hijo esperado, ese hijo que Ana no tenía, y Ana oraba por este hijo. Y en 1 de Samuel capítulo 2, cuando Dios le da ese hijo que tanto quería, lo que hace Ana es cántico de alabanza y de gratitud a Dios. Pero en su cántico hay también, en las últimas palabras, hay algo profético que Ana dice. Y en 1 de Samuel 2:10, dice ahí, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Esto es Ana cantando, alabando, orando a Dios. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. No había ningún rey cuando Ana dijo esto. ¿De quién estaba hablando esto? Pues vemos que esto era una profecía que se cumple con Saúl. En parte se cumple con Saúl. Cuando volvemos a 1 de Samuel 11 que hemos leído hoy, versículo central en el pasaje es el versículo 6 de 1 de Samuel 11, que dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Dios lo llena de poder, Dios dará poder a su rey. Lo había dicho Ana y se cumple aquí. Saúl recibió el poder de Dios, hemos visto el poder de Dios para proclamar la palabra, primero, y el poder de Dios también para vencer al enemigo. Y el orden es importante. Primero Saúl recibió poder para ir a la palabra, para proclamar la palabra. Tenía que darse cuenta que el Espíritu Santo, lo primordial y lo primero que te hace ir es a la palabra, a la palabra. Y a través de la palabra, el Espíritu Santo te da poder para vencer al enemigo. Pero el Espíritu siempre obra a través de la palabra de Dios. Pero esta profecía encuentra su mayor cumplimiento. Esta profecía de Ana en su oración encuentra su mayor cumplimiento no en el rey Saúl, sino en el que es el rey con mayúsculas, el ungido con mayúsculas. Y el nombre Cristo significa en griego ungido. Cristo significa ungido. Y Ana había dicho que Dios exaltaría el poderío de su ungido, dará poder a su rey. No se refería solo de Saúl, sino de aquel rey que vendría muchos años después, del rey Jesús. Porque en los evangelios leemos que Jesús estaba lleno de poder del Espíritu Santo. Leemos que antes de las tentaciones Dios lo llenó del Espíritu Santo y después de las tentaciones también Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es más, su discípulo Pedro nos dice que en uno de sus sermones Pedro dijo que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Espíritu Santo y poder. Fue ungido Jesús de Nazaret, nuestro Rey, y Él anduvo haciendo bienes y sanando. Y en la Gran Comisión, quizá os suena la Gran Comisión cuando Cristo comisionó a sus discípulos, ¿qué dijo Cristo? Dijo, toda potestad, tengo todo el poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder. ¿Y qué dijo? Por tanto, id. Porque Cristo tiene todo el poder, porque el Rey nuestro tiene todo el poder, entonces debemos ir. Y por eso Cristo dijo también, recibiréis poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como Él tiene poder, Él nos hace partícipes de ese poder. Ya el salmista en el Salmo 46 lo anunciaba, que el Señor se sienta como Rey para siempre, Cristo se sienta como Rey con toda la potestad, y el Salmo 46, el último versículo dice, y el Señor dará poder a su pueblo. El Señor dará poder a su pueblo. Necesitamos el poder del Rey.
el poder que viene de Cristo a nosotros. Lo necesitamos, es la mayor necesidad que tenemos, el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres poder para vencer a la tentación? ¿Quieres poder para ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Quieres poder para triunfar en el nombre de Cristo en contra del pecado? Ese poder está en nuestro Rey, en Cristo, y Él quiere hacernos partícipes de ese poder. Hoy queremos ver, esto es el resumen de lo que vamos a ver, hoy queremos ver que Dios, por el Espíritu Santo, le da el poder al Rey Jesús, a nuestro Rey Cristo, a Cristo el Rey, y a través de Él lo da a cada cristiano para vencer al enemigo. Dios, por el Espíritu Santo, dio poder a Cristo el Rey, y a través de Él lo da a cada cristiano para vencer al enemigo. Hay poder disponible para que tú y yo tomemos ese poder del Espíritu Santo y venzamos al enemigo, a tantos enemigos que tenemos como cristianos en nuestra vida. Queremos ver 3 cosas rápidamente en cuanto a este poder del Rey. Vamos a ver simplemente las causas de este poder del Rey, por qué era necesario el poder del Rey. En segundo lugar, veremos las características del poder del Rey, cómo es este poder del Rey. Y en tercer lugar, queremos ver las consecuencias del poder del Rey. Hoy queremos hablar del poder del Rey. Y estaremos pensando en Saúl, pero más que nada estaremos pensando en Cristo el Rey. Primero, las causas del poder del Rey. ¿Por qué hacía falta que Saúl fuera lleno del poder del Espíritu Santo? Como leemos en el versículo 6. ¿Por qué? Pues en primer lugar era por la situación del pueblo de Dios. Vamos al versículo 1 de 1 de Samuel 11. Nos dice ahí: después subió Najas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Llega este rey malvado a esta ciudad de Israel y todos los de esta ciudad dicen: haz alianza con nosotros y te serviremos. Todos responden así con debilidad. ¿Quiénes eran estos de Jabes? Quizá te pregunta, ¿esta ciudad cuál era? Pues la historia de Jabes de Galaad es otra vez muy interesante. ¿Os acordáis de la historia que hablamos la semana pasada? La historia de esta lucha con esta ciudad de Gabaa, esta ciudad tan malvada, con inmoralidad, con asesinato, con homosexualismo, con todo lo que había en esta ciudad de Gabaa. Y al final todo Israel se juntó para juzgar esta ciudad por su pecado. Benjamín protegió a esta ciudad, así que fue una guerra civil, toda Israel contra Benjamín y esta ciudad en esta guerra civil. Pero todo Israel, no fue todo Israel en realidad. Hubo una ciudad en Israel que dijeron: nosotros no nos importa el pecado que hayan hecho estos, no nos importa, yo paso, yo no voy a intervenir en esto. Y esa era la ciudad de Jabes de Galaad. La ciudad de Jabes de Galaad dijo: yo no voy a ir a meterme con los de Benjamín o con los de Gabaa, no me importa su pecado, no me importa. Ellos querían encubrir el pecado de Gabaa, quizá eran amigos de esta ciudad, o simplemente les daba igual el pecado. No creían que había que tomárselo en serio. Y por eso el Señor juzgó a esta ciudad de Jabes de Galaad. El Señor juzgó y muchos murieron. Y nos suena extraño que justo ahora que el Señor, que Dios ha elegido a un nuevo rey, lo elige en esta ciudad perversa. Y justo ahora que Dios va a traer salvación a su pueblo, trae salvación a una de las ciudades que encubrió el pecado. Y otra vez vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Esta ciudad no quería descubrir el pecado. Y no se unieron al pueblo de Dios para juzgar el pecado. Muchísimos murieron. Era un pueblo débil, un pueblo sin virtud, y era un pueblo que cuando llega el malvado enemigo, un pueblo sin valor, un pueblo que a las primeras de cambio le dice: mira, somos tus siervos, te serviremos. En vez de plantarse en contra del enemigo, rápidamente dicen: haznos lo que quieras, lleguemos a un acuerdo, haré lo que digas. Eso le decían al enemigo. Y es curioso, Jabes de Galaad, esta ciudad, se había apartado de Israel. Se había apartado del rebaño, del buen pastor. Se habían apartado de las otras ovejas. ¿Y qué pasa cuando hay una oveja que se aparta de las otras ovejas? Es la primera que va a atacar el lobo. Cuando vino el enemigo, ¿a qué ciudad eligió este enemigo para atacar? A la que estaba alejada.
del pueblo de Israel, a la que no había seguido en unión al pueblo de Israel, a esa oveja que se había alejado del rebaño. Así es Satanás, así es el león rugiente, el lobo rapaz, va siempre primero a buscar a la oveja que se ha alejado. Quizás tú como cristiano, tú crees en Cristo como tu único Señor y Salvador, pero dices, yo no necesito reunirme, yo no necesito congregarme, yo no necesito tener relación con otros cristianos. Quizá alguien escuchando hoy por internet está también en esa situación. Pues tengo que decir, es un gran peligro, porque esas ovejas son las primeras que ataca el enemigo, como ocurrió con esta ciudad. La ciudad que se había apartado del pueblo de Israel es la primera ciudad que va a atacar el enemigo. Una ciudad débil. Pero ¿por qué era necesario el poder del rey, el poder de Dios en Saúl? No solamente por la situación del pueblo de Dios, sino también por la afrenta de los enemigos de Dios. Mira el versículo 2, la insolencia y la afrenta y la ofensa del enemigo. Y Najas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Qué insolentes, qué ofensivo. Estos eran los amonitas. ¿De dónde venían los amonitas? Pues los amonitas vivían al este de Israel, allí vivían, y eran descendientes de Lot. ¿Os acordáis de Lot, el sobrino de Abraham? Eran sus descendientes. Y cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, a la tierra prometida, Dios le dijo, esta tierra es de los amonitas, que son familiares vuestros antiguos, pero no, esa tierra es suya y no vayáis a conquistarla. Y así hicieron los israelitas. Pero los amonitas fueron a atacar a Israel, y ya en tiempos de los jueces, ya Dios había utilizado a Jefté para ganar una victoria, y habían sido humillados por el juez Jefté, los amonitas. 20 ciudades derrotó Jefté y los sometió. Pero los amonitas, los de Amón, se habían vuelto a armar, se habían rebelado otra vez contra Israel. Ahora que Israel estaba débil, iban a volver a atacar. Y este rey Najas le mete mucho miedo a Israel. Es más, si lees el capítulo 12, el versículo 12, nos damos cuenta de que otra de las razones de que el pueblo de Israel pidió rey es porque veían que venía el enemigo. Veían que este rey se estaba fortaleciendo y decían, nos va a atacar. Y en vez de confiar en Dios, confiaron en tener un rey humano. Capítulo 12, versículo 12, les dice Samuel, habiendo visto que Najas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Dijeron que viene el lobo, y en vez de confiar en el buen pastor, confiaron en un rey humano. Así que Najas, este rey amonita, viene y va ¿a qué ciudad? A la ciudad de Jabes, por su debilidad, para atacar primero a Israel, pero quizá con la vista de no solamente atacar esta ciudad, sino mandar un mensaje a todo Israel. Voy a conquistar esta ciudad, pero quiero mandar un mensaje de que aquí estoy yo y voy a conquistar la nación entera. Y cuando llegan allí, los de Jabes, como ya hemos visto, por su cobardía, agachan la cabeza y corriendo les dicen, yo haré lo que tú me digas. Pero Najas no está contento con eso, con que sean sus siervos. Najas los quiere humillados y les dice, mira, sí, vais a ser mis siervos, pero voy a sacaros el ojo derecho a cada uno, y entonces podéis ser mis siervos. El ojo derecho. Así de fuerte era la humillación que quería Najas para el pueblo de Dios, y no solamente para esta ciudad, sino para el pueblo entero. ¿Y no nos recuerda esto a lo que hace el mundo con nosotros? El mundo no está contento con que simplemente te acerques un poco, el mundo quiere humillarte. No te lo van a decir, no te lo van a decir así a la cara, pero el mundo quiere humillarte, el mundo te quiere sacar el ojo. El mundo quiere sacarte el ojo. ¿Qué es lo que iba a traer esta ofensa al pueblo de Israel? Primero iba a traerles dolor. Cuando te sacan el ojo, sin anestesia y sin nada, duele, y duele mucho. Esto les iba a traer dolor, mucho dolor. Y te aseguro que hacerte amigo del mundo te va a traer dolor a tu vida. El dolor que da el mundo, te aseguro que es mucho mayor que el placer que te ofrece. Mucho, mucho mayor. Hoy tengo subidón, tal, y mañana tengo resaca. Hoy tengo venganza porque yo quería hacer esto y mañana tengo amargura. El dolor que trae el mundo a tu vida es mucho, mucho peor que el placer que te puede ofrecer. Y aunque quizá digas, no, pero en esta vida yo voy a acallar todos mis dolores, bueno, quizá tienes 40 años, o 60 o 70, pero luego tendrás una eternidad de dolor.
El dolor que trae el mundo es mucho, mucho peor que el placer que te pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser amigo del mundo? El mundo te va a sacar los ojos. Pero no solamente trae dolor, trae también discapacidad. Cuando el enemigo iba a sacarle los ojos, no solamente sería el dolor, sino que ya no podrían ver bien. Serían parcialmente ciegos, querían dejarlos incapacitados, discapacitados. Y el enemigo quiere hacer lo mismo contigo, quiere incapacitarnos espiritualmente, quiere cerrarte los ojos. Es más, Satanás es llamado el enemigo de la iglesia, el enemigo de los cristianos, y nos dice la palabra de Dios que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Satanás te deja ciego, para que no veas lo que tienes que ver, para que no veas la Biblia, ni veas que es la palabra de Dios que necesitas para aprender y para edificarte y para crecer. Satanás quiere que no veas a Cristo, que lo veas quizá como un maestro allí hace 2000 años, pero que no lo veas como el Salvador de tu vida. Satanás quiere que no veas a su iglesia para que no te congregues, que no veas las realidades espirituales, que no veas en cuanto a tu alma, que no pienses en cuanto al cielo y el infierno, que no pienses en cuanto a Cristo, que no pienses en cuanto al Espíritu, que no pienses en cuanto a la salvación. Quiere cegarte a todo eso, que lo único que pienses y lo único que veas son lo temporal. Mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi coche, mi dinero, mi casa, eso sí que nos deja ver, pero lo que de verdad importa, que es lo espiritual, Satanás quiere dejarte ciego. ¿Quieres ser amigo del mundo? El mundo viene a sacarte los ojos. Te traerá dolor, te traerá discapacidad y traerá también deshonra. Traerá también deshonra. Y es lo que quería hacer el enemigo aquí. Quería deshonrar el nombre de Dios, deshonrar al pueblo de Dios. No solamente a ellos, sino a Israel. Y lo dicen bien claro. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. El enemigo, el mundo, va a traer una afrenta a tu vida y a la vida de tu familia. Quieren deshonrar tu vida, no quieren nada bueno para ti, quieren deshonrar tu vida. Y tú dices, yo quiero hacerme amigo del mundo. Tú quieres hacerte amigo del mundo, te aviso, te van a sacar los ojos. Y quizá dices, bueno, no me lo dicen así, ¿no? Es verdad, el mundo es mucho más astuto de lo que era Najas, el mundo no te lo va a decir así. ¿Sabéis lo que le pasó a Sansón? ¿Os acordáis del juez Sansón? Tenía un problema con los ojos. Salió a este mundo tanto a ligar, que al final el mundo acabó ligándolo a él. Se acercó tanto al precipicio, que al final cayó por el precipicio. Miró tanto lo que no debía mirar, en cuanto al tema de las mujeres, que al final se quedó sin ojos. Pero ¿sabes qué? En sus últimos días Dios también cambió su corazón, y él está en el libro de los héroes de la fe, en Hebreos 11. ¿Y sabéis qué? Me recordaba eso cuando estudiaba, esas palabras de Jesús, que Jesús dijo: mejor te es entrar en el cielo sin tu ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Y le pasó a Sansón literalmente. Sus ojos eran la causa de su tropiezo y Dios sacó los ojos para que Sansón pudiera estar en el cielo. Y quizá dices, es que yo necesito amigos, necesito esto, necesito lo otro. Pues ¿sabes qué? Mejor te es entrar en el cielo sin ningún amigo más que Cristo que teniendo 1000 amigos ser echado en el infierno. Pero gracias a Dios damos que el mismo espíritu que abandonó a Sansón por su pecado, ese mismo espíritu que salió de Sansón por su pecado y después los filisteos le sacaron los ojos, ese mismo espíritu viene ahora en rescate de su pueblo para que no le saquen los ojos, literalmente. El poder de Dios es necesario y las causas eran la situación del pueblo de Dios y la afrenta que traían los enemigos de Dios. En segundo lugar, las características del poder del rey. Vemos que es un poder con humildad. Mira el versículo 5 conmigo. He aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Saúl, que había sido elegido rey, que todo el mundo había dicho viva el rey, lo vemos aquí, que vuelve a su casa y ¿qué hace? ¿Se construye un palacio? ¿Se llena de riquezas? No, vuelve a su casa y sigue trabajando, arando quizás tras los bueyes, sigue en su trabajo. No leemos que se hiciera grande con un palacio, riquezas, siervos, etcétera, o con un ejército profesional, sino que él seguía trabajando sus tierras en humildad. Una humildad llena de sabiduría también, porque ya se lo dijo Salomón a su hijo en Proverbios 27, 23, le dijo, sé diligente, Salomón hablándole a otro rey,
sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Salomón a su hijo le dijo, llévate cuidado, puede ser que algún día no seas rey, pero lleva cuidado con lo que tú tienes, con tus animales, con lo que Dios te ha dado. Y así hacía Saúl. Y es algo muy notable en la vida de Saúl, que sus comienzos fueron tan buenos, porque vamos a ver en las próximas semanas que después comenzó a caer y a desviarse del camino de Dios. Pero sus comienzos fueron tan buenos, ¿por qué? Por la humildad. Por la humildad. El poder no se le subió a la cabeza, al principio al menos, sino que ese poder Dios lo obró en humildad. Y un poco después Samuel le dice, en 1 Samuel 15, Samuel hablando con Saúl le dice, tú antes eras pequeño a tus propios ojos. Y esa es la clave. Saúl se consideraba pequeño a sus propios ojos. Ya hablamos la semana pasada de su humildad, de cómo reaccionó cuando fue elegido rey. No iba hablando de sus honores a los demás, sino que lo ocultaba. No iba poniéndose delante, yo ahí me pongo delante para que me coronen, no, sino que lo escondía. No iba reclamando sus honores a los demás, sino que guardaba silencio si alguien no lo reconocía. Eso era humildad. Te pregunto, ¿cómo eres a tus propios ojos? ¿Te crees el rey de la selva? ¿Te crees el ombligo del mundo? ¿Qué te crees? Saúl se reconocía en este principio pequeño a sus propios ojos. Como dice el apóstol Pablo, no tengáis más alto concepto de sí del que debe tener, sino pensando de nosotros mismos con cordura. En Filipenses lo hemos leído, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Cuidado porque cuando llega el poder, llega también la tentación del orgullo. Y os pido también, orad por mí, orad por los que Dios pone como líderes de su iglesia, porque cuando Dios da un puesto de liderazgo, Satanás manda un espíritu de orgullo. Así que orad por mí. Siempre ocurre, y Satanás lo sabe, que una vez que el orgullo coge asiento en tu vida, entonces estás expuesto a todo tipo de caídas. Pero Dios nos dice que Él exalta a los humildes, Él da gracia a los humildes. En su humildad, Saúl incluso seguía reconociendo a Samuel como el líder espiritual de la nación. Mira lo que dice el versículo 7. Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Saúl no decía, yo soy aquí el líder, yo voy solo, yo soy aquí la cumbre de la pirámide, yo soy el líder. No, dice en pos de Saúl y de Samuel. Saúl quería tener, él era el rey, pero quería tener a Samuel como el profeta y el sacerdote y el líder espiritual de la nación. Lo quería tener así apoyándose en él. ¿Y cuánta sabiduría hay en buscar a otros para apoyarnos? Mucho cuidado con aquellos líderes espirituales que se aíslan, que no quieren buscar apoyo en otros, que piensan que no tienen que rendir cuentas a nadie más que a Dios. Esa es la fórmula para el desastre. Vemos aquí la humildad, un poder, pero poder en humildad de Saúl. Y eso nos recuerda, el poder del rey, el poder de Cristo fue también un poder en humildad, porque Él vino y se humilló a sí mismo, viniendo a esta tierra, vivió humildemente, habló humildemente, murió humildemente. Él dijo, aprended de mí, dijo Cristo, dijo el rey, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ese poder de Saúl no era solamente un poder en humildad, era también un poder con ira. Mira el versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué hizo? Y él se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de sus mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. El poder de Dios no solamente era en humildad, era también con ira, cuando requería el momento de la ira. En el momento de ser reconocido como rey, la humildad le hizo a Saúl esconderse. Pero en el momento de actuar, esa humildad no le hizo esconderse y tomar un paso para atrás, sino dar un paso para adelante y para actuar. La humildad no le hace esconderse o llorar como los de su ciudad, la humildad le lleva a tomar su responsabilidad. Mucha gente confunde muchas veces humildad con ser parado, con no hacer nada. Ay, yo no puedo, ay, yo no hago, ay. No, la humildad verdadera toma su puesto de responsabilidad y actúa. Y esa humildad también le lleva a reaccionar con ira cuando lo requiere. Tanta ira
pero ira santa, que coge sus bueyes, los parte en trozos, los manda a todo Israel como una advertencia del castigo que tendría el que no viniera a luchar. Un castigo justo y tampoco excesivo, porque en muchas otras ocasiones el castigo era juicio contra esa persona, y ahora habla juicio solamente contra las posesiones. Pero ¿por qué se llena de ira Saúl? ¿Por qué Saúl se llena de ira? Pues Saúl se llena de ira por lo que hemos visto antes, por la afrenta del enemigo. La ofensa del enemigo también se llena de ira por la debilidad de este pueblo, de Jabes, que dicen, ay, sí, te serviremos, la cobardía que tenían. Pero también se llena de ira porque su pueblo nos dice ahí, en el versículo 4, que al llegar las noticias a Gabaa, a su pueblo, ¿qué hacen? ¿Actúan? No. Alzan su voz y lloran. Solamente lloran, ay, ay, pobrecitos. Solamente lloran, pero no actúan. Y es que sinceramente creo que, espero estar en lo correcto en lo que voy a decir, pero creo que no nos enfadamos lo suficiente con el pecado. Creo que como cristianos deberíamos enfadarnos más con el pecado, airarnos justamente y santamente con las consecuencias y la afrenta que trae el pecado. El problema que tenemos no es que nos airamos demasiado con el pecado, el problema que tenemos es la apatía que tenemos y la resignación que tenemos con el pecado. Ay, es que ya las cosas están tan mal, es que ya no tiene remedio, es que ya he caído tanto tiempo en este pecado, es que el mundo ya no hay nada que hacer. Nos hinchamos a ver tanto pecado en el mundo que ya nos parece normal. Y a veces lloramos, como el pueblo de Gabaa, y decimos, ay, qué mal está el mundo, ay, que no hay nada que hacer en el mundo. Pero no nos llenamos de santa indignación como Saúl se llenó aquí. Eso es lo que te lleva el poder de Dios, a llenarte de santa indignación y a decir, esto no es normal. Si Dios estuviera obrando, esto no sería normal. No es normal que el mundo nos saque los ojos, no es lo normal. No es normal que el mundo venga al pueblo de Dios y cause dolor, discapacidad y deshonra. No es lo normal. Saúl estaba viendo el pecado y las consecuencias del pecado como Dios los ve. Y por eso se airó contra el pecado, porque Dios siempre está airado contra el pecado. Tantas veces decimos, ay, es que ya las cosas no van a cambiar. Me acuerdo cuando era joven y mi hermana y yo estábamos en la universidad, y pues claro, llegabas a la universidad y veías cómo vivían los otros en la universidad, y por supuesto sabíamos que eso era pecado y que no es como Dios quiere, la forma en la que estaban viviendo, pero hablábamos con mi padre y le decíamos, es que todo el mundo vive así. Es que todo el mundo está así, está mal, pero es que hay que acostumbrarse porque es como ahora vive todo el mundo, viven juntos sin estar casando, viven en pecado, se emborrachan, droga, lo que sea, es lo que hace todo el mundo. Está mal, por supuesto que está mal, pero... Y mi padre decía, pero eso no es normal, eso no es normal. Y mi padre con ese pensamiento de pensar como Dios piensa, porque todo el mundo lo haga, no significa que sea normal. Porque todo el mundo lo haga no significa que sea normal. Y el pensar que las cosas ya no van a cambiar es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que tú pienses que ya este mundo no tiene remedio, que todo va a ir cuesta abajo, que ya no hay manera de que haya avivamiento, que ya no hay manera de que la gente espere al matrimonio para tener relaciones, de que ya no hay manera de que la gente deje de mentir y defraudar. Eso es lo que Satanás te quiere hacer creer, pero tenemos que saber y creer de nuestro corazón que si Dios obrara, si Dios nos llenara del Espíritu Santo como Él llenó a Saúl y como Él llena a su pueblo, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar para la gloria de Dios. Si estuviéramos llenos del poder del Espíritu Santo, sí que podrían cambiar las cosas. Te quiero preguntar, ¿te enfadas con el pecado en general? No te estoy preguntando si te enfadas cuando pecan contra ti. Eso es muy fácil, ¿no? Me ha ofendido, me enfado contra el pecado. No, te estás enfadando porque te han ofendido a ti. Pero te enfadas más que nada cuando tú pecas. Cuando caes otra vez en esa tentación que has vuelto a caer, ¿te enfadas con ira santa? Cuando ves el estado del mundo y el pecado rampante creciendo en este mundo, ¿te indignas con ira santa o dices, bueno, es que... Es como está el mundo, ya no hay nada que hacer? La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Y sabes qué? Nuestro Rey de Reyes, el Rey Jesús, el Rey Cristo, reaccionaba con ira, sí. Mucha gente lo pinta como alguien blando, que solamente mostraba dulzura y compasión y amor, y sí que mostraba eso, pero también mostraba ira santa.
cuando el pecado campaba a sus anchas, cuando Él iba a sanar a un enfermo y la gente prefería que el enfermo se pudriera en su enfermedad antes de que Cristo lo sanara, nos dice la Biblia que Cristo reaccionaba con enfado y con enojo digno cuando veía a su casa siendo llena de ladrones que solo venían al templo para robar y hacer negocio. Cristo, lo sabemos, cogió las cuerdas y empezó a sacarlos y con ira los sacó. ¿Y sabes qué? El dulce Cristo un día vendrá como juez. Y tanto será así que la gente de este mundo dirá a las montañas y a las rocas, que me caiga una roca, que me caiga un monte entero, que me caiga una avalancha, antes de ver con mis ojos la ira del Cordero. Será una ira totalmente justa y santa. Es un poder con ira, es un poder en humildad y es un poder también con liderazgo, como el que mostró aquí Saúl. Nos dice que cayó temor sobre el pueblo, temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Cuán importante es el temor de Jehová. Y cuando Dios llena a su pueblo de su espíritu y de poder, eso va a tener un efecto en los que lo rodean, como tuvo aquí. Un efecto del Espíritu de Dios cayendo siempre va a traer también el temor de Dios. El Espíritu Santo no viene para traer irreverencia, sino reverencia. El Espíritu Santo no viene para traer liviandad, sino temor de Dios. Y esto le llevó a poder liderar al pueblo, les motivó a temer a Dios, porque en el temor de Dios está el principio de la sabiduría, en el temor de Dios está la fuerte confianza, y así con la ira del rey les motivó a temer a Dios al pueblo, y también les motivó a estar unidos. En Jueces era un pueblo desunido, un pueblo que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero ahora Dios obra en su poder a través de su rey para que todo el pueblo esté unido y salgan como un solo hombre para luchar. Y leemos ahí de un ejército poderoso, los cuenta en el versículo 8, los cuenta en Bezec, y eran 300.000 de Israel y 30.000 hombres de Judá. Y todos estos hombres tienen que hacer una distancia bastante larga, y Dios obra para que estén unidos y con el poco tiempo que tenían que puedan actuar. Era un poder con humildad, un poder con ira y con liderazgo, pero también un poder con confianza. Me encanta el versículo 9, mandan mensajeros y dice, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. No dice, mañana probablemente lleguemos y a ver si podemos ganar la victoria, mañana, si Dios quiere, a lo mejor, quizás podréis ser librados. No, mañana al calentar el sol seréis librados. Saúl estaba seguro de esto, estaba confiando en Dios, con Samuel, el enviado de Dios, a su lado. Y él sabía que Dios iba a obrar, que Dios iba a dar la victoria. Mañana seréis librados. Claramente se estaba agarrando a las promesas de Dios. Dios ha prometido esto y yo me agarro a eso. Cuando te agarras a las promesas de Dios, es que puedes estar seguro de que Dios va a obrar, de que Dios va a salvar, de que Dios va a librar. Decimos, Señor, tú has prometido que si clamo a ti, tú me responderás y me enseñarás cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Señor, me agarro a la promesa. Señor, tú has prometido que si el que cree en mí tiene vida eterna y no verá la muerte porque ha pasado de muerte a vida, y yo creo tu promesa. Señor, tú has prometido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Señor, yo creo a tu promesa. Y no es prepotencia de que yo me lo pienso, no es presunción, es confianza. Es confianza en las promesas del Señor. Estar seguro de que Dios va a cumplir su promesa no es prepotencia o presunción, es andar por fe, no por vista. Y eso que causa en los de Jabes alegría. Dice el versículo 9, y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y es que las promesas del rey dan gozo. Las promesas del rey, aún antes de que las tengas, cuando recibes la promesa, aún no ha llegado, pero ya te alegras, porque sabes que el rey cumple sus promesas. Así que tranquilo, cristiano, cuando estás débil, cuando el enemigo viene para humillarte, cristiano, tú confía en el Señor, confía en tu rey viene para librarte, lo ha prometido tu rey, así que confía en tu rey. Hemos visto las causas de este poder del rey Saúl, pero más que nada del Rey de Reyes. También hemos visto las características de este poder del rey. Pero en último lugar queremos ver las consecuencias del poder del rey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cuando el rey fue lleno de poder y Dios obró a través del poder del rey? Vemos en primer lugar diligencia. Leemos
que Saúl no se quedó durmiendo la siesta. Dios me ha llenado de su espíritu, entonces todo va a salir bien, no hay que hacer nada. No. Saúl estaba confiando en Dios, pero también estaba organizando y preparando. Y todo esto con urgencia, porque el rey de Amón solo les había dado 7 días, así que había que organizar todo rápidamente, con diligencia, con unión. Separa a los ejércitos en 3 ejércitos y marchan a por el enemigo, y seguramente andando muchos kilómetros en ese día. E incluso vemos esta diligencia con la astucia con la que los de Jabes responden. Dice, o con la que les dicen a los de Jabes que respondan. Versículo 10, y los de Jabes, estos que iban a ser atacados, dijeron a los enemigos, cuando habían escuchado que iban a ser librados, dijeron, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. No les contaron todos los planes, no dijeron, me van a venir a salvar, no, les contaron lo que tenían que contarles y ya está. Respondieron con astucia, no mienten, simplemente no les cuentan toda la historia. Y Cristo nos dijo que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Nunca mentir, nunca está permitido mentir en la palabra de Dios para ninguna razón, pero tenemos que ser sabios y prudentes en lo que contamos y en lo que dejamos de contar. El contar toda tu vida nunca es una virtud, no es algo. Y aquí los de Jabes callaron en cuanto a las buenas noticias que habían recibido para así ser más efectivos en el ataque. Muchas veces por contar más de lo que debemos nos metemos en muchos problemas. Vemos aquí diligencia en cómo responden, en cómo atacan. ¿Cuándo atacan? Pues atacan por la mañana. Atacan antes de que los enemigos hayan desayunado, ya están ahí para atacarles. Dice el Salmo 46:5, Dios ayudará a su pueblo al clarear la mañana. Recibir poder espiritual de Dios no significa que dejamos de ser diligentes en nuestras tareas, sino justo lo contrario. Como tenemos el poder de Dios, entonces quiero ser todo lo diligente que pueda ser, porque sé que la victoria está asegurada. Y este es el siguiente punto. El poder de Dios, no solamente hay diligencia, pero también hay victoria. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El poder de Dios trae la victoria asegurada. La diligencia es importante, pero fue el poder de Dios lo que trajo la victoria. Y lo que dice Saúl después es importante, porque cuando ocurre esto que veremos después, de que vienen a decirle en cuanto a estos que eran opositores, Saúl dice, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Seguramente después de esta lucha, desde esta guerra, todos venían diciendo, Saúl ha dado victoria, Saúl es el rey victorioso, Saúl es el que nos ha salvado. Y Saúl dice aquí, en humildad, dice, no, Dios es el que da la victoria, Dios es el rey que no tendríais que haber desechado, Dios es el que va y el que ha dado esta victoria. Y cuando Dios llena del poder de su Espíritu a su pueblo, entonces vas a reconocer que la salvación no viene del hombre, sino de Dios. Si se han salvado almas, no es por la buena predicación, no es porque yo le he invitado, es por la gracia de Dios. Si hay crecimiento espiritual en mi vida, no es por mis tantos esfuerzos que yo he hecho, no, es porque Dios ha producido en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios utiliza medios, sí, pero es Dios el que lo hace. Y por supuesto, Cristo el Rey, el que tenía todo el poder de Dios, Él tuvo la victoria final. La victoria que es nuestra victoria. La victoria que la cabeza de la serpiente fue aplastada, que el poder de la carne fue quitado, que la influencia del mundo fue cortada. Cristo venció completamente. Tanto que podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, el poder de nuestro Rey, es lo que ganó la victoria. Y ahora Él quiere hacernos partícipes de su victoria. Podemos decir con el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria a nosotros por medio de Cristo. O en Romanos 8, ese gran capítulo de toda la Biblia, ¿somos más que vencedores por nuestros esfuerzos? No, por medio de aquel que nos amó. También hay una responsabilidad humana, por supuesto. Dice Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Pero la victoria viene del Señor y Dios utiliza nuestra fe para esa victoria.
Y al final vemos también compasión. La compasión ya se vio en que Israel se juntara para ir a rescatar a aquellos que antes había ido a destruir. Y cuán importante no olvidarse de las ovejas desviadas y disciplinadas y tener misericordia de ellas. Pero justo después de esta victoria ocurre algo muy típico. Cuando ocurre algo así, pues cuando ocurre una victoria así, la gente se acuerda de los que no estaban contentos antes. En el versículo 27 del último capítulo, que algunos perversos habían dicho, ¡ay! ¿Cómo nos va a salvar este? Y ahora la gente se acuerda de esto y en vez de celebrar la victoria dice, ¿y qué de esos perversos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Traerlos aquí, esos que estaban opositando, esos que estaban en oposición al rey, y nos lo vamos a cargar, los vamos a matar, merecen la muerte, que se habían burlado de Saúl. ¿Qué va a pasar aquí? En un día de victoria se va a transformar en un día de venganza, y le preguntan a Samuel, si te fijas ahí, le preguntan a Samuel, pero Saúl interviene, en su humildad otra vez, esta humildad que es una característica de los inicios de Saúl, y Saúl interviene y dice, no os equivoquéis, hoy es día de victoria, no de venganza, hoy es día de salvación en Israel, no de condenación en Israel. Y es que el que está lleno de verdad, del Espíritu Santo, del poder del Espíritu, no está buscando venganza, no está buscando el ya te lo dije yo, no está buscando eso. No, está contento con sufrir el daño y la burla por el bien del pueblo, está lleno de compasión. Cuando Dios nos da victorias, cuando Dios nos confirma el camino, Satanás viene corriendo y tiene ganas de que tengamos revancha contra los que dudaban. Tú has hecho esto, pues quítate de en medio a la oposición. Si esos dudaban un poco de ti, quítatelos de en medio. ¿Has visto cómo tenías razón? Ahora se van a enterar. Y Dios pone muchas veces en nuestra vida, incluso quizás en la iglesia, personas que nos van a llevar la contraria. Y la reacción de alguien lleno del Espíritu es, Señor, dame paciencia, dame humildad, dame constancia para, sí, llevar mi cruz y seguirte a ti, aunque haya tropiezos en el camino. Este poder de Dios trajo compasión, trajo victoria, trajo diligencia, pero también, y en último lugar, trajo gratitud. Último versículo, leemos versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho. Mucho allí Saúl y todos los de Israel. Fueron allí a renovar el reino, como dice el versículo 14. Es que la gratitud implica también renovación. Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para renovar allí el pueblo. Invistieron a Saúl por rey. Y si de verdad estás agradecido a Dios por lo que ha hecho en tu vida, entonces vas a querer hacer todo lo que está en tu mano para renovarte. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una actitud diaria de renovarnos más y más en Cristo. Aquí es curioso que embisten o ponen a Saúl como rey de Israel, y es curioso porque ese es el punto más alto, espiritualmente hablando, de la vida de Saúl. A partir de aquí, desgraciadamente, es todo cuesta abajo. No sabemos por qué, pero sabemos que quien piense estar firme, mire que no caiga. La gratitud implicaba también una ofrenda. Leemos ahí que sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. La gratitud no se expresa solo con palabras a Jehová, también se expresa con hechos, con ofrendas. Ofrendas quizá del dinero con el que Él nos bendice, ofrendas de nuestro tiempo, ofrendas de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, sacrificio y de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a darle a Dios una parte de todo lo que Él nos ha dado? Y encima cómo Él nos ha dado la victoria, cómo Él nos ha bendecido, cómo Él nos llena de su poder. ¿Cómo no vamos a ofrecerle esto en gratitud? Y gratitud también implica gozo. Leemos ahí que se alegraron mucho todos los de Israel y Saúl. El poder de Dios y todo lo que trae a nuestra vida implica un gozo. Se te va a notar en la cara. Alguien que está lleno del poder de Dios no es un cascarrabias, no es alguien que siempre está enfadado, es alguien que se le nota el gozo del Señor en su vida. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo más importante que necesitamos? Lo crucial, lo imprescindible. Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Nuestra oración como cristianos debe ser cada mañana, Señor, lléname de tu poder, del poder de tu Espíritu, porque es el Espíritu el único que nos va a dar el verdadero poder. Pedid y se os dará.
Pide una medida abundante, pide como Eliseo que dijo, quiero tener una doble porción de tu espíritu. Pídele eso al Señor. Señor, lléname de tu espíritu, lléname de ese poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos a toda criatura. Vamos a orar.